Vamos a arrancar tranqui igual. Buen día, de vuelta. Empezamos tema nuevo. Empezamos lo que es la segunda mitad de la materia y empezamos con el tema de memorias caché. Renovamos el cronograma, volvemos a empezar de arriba y esto tiene una característica interesante que es más corto. Son menos temas, lo cual es positivo. Sin embargo, experiencias de alumnos anteriores, de años anteriores, dicen que estos temas son los más difíciles. Sobre todo el 11 y el 12, que son los que empezamos hoy. Tradicionalmente son los que más cuestan. Pero bueno, vamos a ver si este año mejoramos un poco. Para mí el tema 16 también es bien difícil, digamos. Pero bueno. Pero son menos temas, le veamos el lado positivo. Ahí tenemos cómo sería el roadmap. Y ya supongo que saben, o no, les recuerdo, el segundo parcial está previsto para el miércoles 3 de julio. Y ese día tomamos un parcial y se acabó la materia, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a empezar viendo cuál es la necesidad de la jerarquía de memorias. ¿Por qué se usa la jerarquía de memorias y las memorias caché? Que algo yo ya les conté en el tema 1, en la introducción, pero les di un pequeño pantallazo. Ahora vamos a ver a fondo por qué es necesaria una jerarquía de memorias. Vamos a ver un montón de cosas de terminología, porque el diseño de jerarquía de memorias tiene sus palabras y sus términos que son especiales. No son muy difíciles, no son tantos, pero lo vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver qué es un acierto, un fallo y un montón de cosas parecidas. Vamos a ver organizaciones de memorias caché, porque hay varias maneras de hacer las cosas. Vamos a ver todas las maneras posibles y vamos a ver cuáles son mejores y cuáles son las diferencias entre una y otra, porque en realidad tampoco es que hay una mejor manera o siempre una mejor manera, sino que lo que hay muchos son estos compromisos y criterios. Vamos a ver que en general, en este tema en particular, pasa mucho lo de que cuando uno quiere mejorar una cosa, empeora otra. Entonces, este tema está lleno de compromisos. Y vamos a ver hasta qué punto conviene mejorar una cosa y hasta qué punto me empeora por otro lado. Entonces, bueno, está siempre un balance constante. Por eso quizás les cueste o sea uno de los temas más difíciles. Estamos con problemas vocales hoy. Después vamos a ver, bueno, lo que es descomposición de las direcciones de memoria, para ver cómo se accede a esos distintos cachés. Vamos a ver performance de caché y vamos a ver cómo mejorar la performance de los cachés. En parte también la gente dice que estos temas son difíciles porque, volviendo acá, no es que sea, por más que empezamos de vuelta el cronograma, no es que hacemos un borrón y cuenta nueva. No es que empieza la segunda mitad y dejamos atrás la primera, cosa que sí es verdad, digamos. Pero el tema es que estos temas se apoyan en los anteriores. Entonces ustedes tienen que saber performance, saber pipelining, saber todos los riesgos. ¿Cómo? Claro, entonces es una cuestión de que, por supuesto que lo vamos a ir viendo lentamente y cosas, pero son temas que se apoyan en los anteriores, necesitan los anteriores para poder seguir avanzando y ver estas cosas. Entonces, por eso es como que la complejidad va aumentando cada vez más. No necesariamente por caché en sí, pero por la sumatoria de todo. Este tema, como la mayoría, tiene lecturas recomendadas del libro. Empezamos a ver lo que es el capítulo 5 del libro, con, por supuesto, algunas secciones, 5.1, 5.3, 5.4 y 5.8, algunas adicionales, por si a alguno le gusta leer el libro y les agarra más ganas, tienen esos, pero lo mínimo sería esas 4 de arriba. En el tema siguiente vamos a ver algunas otras secciones también del capítulo 5. Bueno,
Por la duda, ¿alguna pregunta hasta acá? Calculo que no. Pero... Vamos a ver el repaso. Parte de una computadora. ¿Se acuerdan? Toda computadora, todo sistema de computación tenía 5 partes que eran, bueno, por un lado lo que es el procesador, que a su vez lo dividíamos en camino de datos y control. Por otro lado la memoria y por otro lado el sistema de entrada-salida. Y teníamos ese dibujito que no se ve muy bien, pero está tomado del libro. La idea es que ya hemos visto un montón sobre cosas de camino de datos y control. Hemos visto varias opciones de camino de datos, varias opciones de control. Hemos visto mucha performance para hacer que sea más rápido. Bueno, ahora vamos a cambiar el foco y vamos a pasar a ver la memoria. Buen día. Y lo que nos lleva también otro repaso. ¿Se acuerdan del principio de localidad? ¿Se acuerdan cuando allá lejos y hace tiempo vimos lo que era el principio de localidad? La idea del principio de localidad es que un programa, cualquier sea, accede a una porción relativamente pequeña de su espacio de direcciones, o sea, de todos los datos e instrucciones que él puede acceder, accede a una porción relativamente pequeña durante un intervalo de tiempo acotado. Entonces, en este momento me fijo acá. En otro momento me fijo en otro lado. En otro momento me fijaré en otro lado. ¿Se entiende? Entonces, con el tiempo va cambiando, pero siempre la porción que me fijo en un intervalo de tiempo es relativamente corta, pequeña. Entonces eso, por un lado, nos define dos tipos diferentes de localidad. Localidad temporal y localidad espacial. ¿Qué era la localidad temporal? Que cuando yo accedo a un determinado elemento de memoria, un determinado dato o instrucción, es muy probable que dentro de un intervalo cercano de tiempo vuelva a acceder al mismo dato. ¿Está claro? Por ejemplo, ustedes tienen un lazo, entonces ustedes ejecutan una instrucción de un lazo, es muy probable que dentro de un intervalo cercano de tiempo vuelvan a acceder a esa misma instrucción. ¿Está claro? Localidad espacial. ¿Qué es la localidad espacial? Cuando ustedes acceden a un determinado ítem, es muy probable que dentro de un intervalo cercano de tiempo accedan a un ítem cercano al que ustedes han accedido. Cercano es cercano en memoria, entonces ustedes acceden a una instrucción que está dentro de un lazo, es muy probable que dentro de un intervalo cercano accedan a la siguiente o a la anterior. ¿Está claro? Entonces, esto es un fenómeno que se da, por eso es un principio, no es una teoría. ¿Estamos? Un fenómeno que se da siempre, en todos los programas. Y lo que nos permite nos da una idea clave. ¿Cuál es la idea clave? Que toda la información en un intervalo corto es acotada. Y como es acotada y es poca, lo que podemos hacer es ponerlo en memorias rápidas. Y ese es el chiste. No necesitamos tener toda la memoria, o sea, sí necesitamos tener toda la memoria, pero durante un intervalo de tiempo corto necesitamos una memoria pequeña y rápida. Eso nos lleva a la idea de jerarquía. ¿Se acuerdan de este dibujito? Este dibujito, ¿qué es lo que mostraba? Ustedes tienen el procesador arriba y la idea es que no va a haber una sola memoria. Yo les mostré, por supuesto, en el dibujo anterior de las partes de la computadora como la memoria, y es una. Pero en realidad no es una sola. La verdad es que son varias memorias, porque hay distintos tipos de memoria, distintas tecnologías, y la idea es ir apilándolas de manera jerárquica, en la cual el procesador accede solamente a una, que es la que está más cerca de él. Y después la primera accede a la segunda accede a la tercera accede a la cuarta y así sucesivamente. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos varias? Porque la idea es que la primera sea más chica y la última sea la más grande. Entonces que el tamaño, acá vaya aumentando con cada nivel de la jerarquía. ¿No? Y a su vez, la que accede al procesador es la más rápida. Entonces, esta va a ser un poquito más lenta, esta va a ser un poquito más lenta y esta va a ser la más lenta de todas. ¿Se entiende? Entonces, a medida que nos alejamos del procesador, va aumentando el tamaño y va bajando la velocidad. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? ¿Se entiende hasta acá?
¿cuál era el objetivo de todo esto? O por qué hacíamos esto también. No solamente porque el principio de calidad lo permite y nos da la idea, sino porque resulta que las memorias que son rápidas, que son memorias estáticas, SRAM, son caras. Y como son caras, ponemos poco, porque nos cuestan muchos transistores, nos cuesta área, entonces son memorias costosas. Entonces ponemos poca, y como son pocas no podemos poner mucho, no podemos hacer todo esto, el nivel inferior, lleno de memoria SRAM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las memorias que son baratas, son grandes, pero son lentas. ¿Y cuál es la idea nuestra? Lo que queremos hacer es que el programa, el usuario, tenga mucha memoria, el mayor almacenamiento posible, que sea lo más rápido posible y lo más barato posible. Y esas tres características, casi el bueno, bonito y barato, no existen hoy en día en memoria, en tecnología de memoria. Entonces nos apoyamos en la jerarquía para tratar de lograr eso, que el procesador acceda a las más rápidas la mayor cantidad de veces posible, entonces él va a creer que siempre son todas rápidas, pero con una jerarquía la tratamos de hacer que el espacio sea lo más grande posible y lo más barato posible. Entonces, lo que le dije recién, la mayoría de accesos a la memoria más rápida, todo el espacio de direccionamiento es disponible en la memoria más barata, y bueno, esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta aquí? Buenísimo. Ahora, este principio y esta idea, hasta acá es lo que habíamos visto en los temas iniciales. Y ahora vuelvo a repasarles y la pregunta es, ¿por qué es tan importante la jerarquía de memoria? Hoy en día es crítica la jerarquía de memoria en procesador. Y para eso les muestro esta tabla. Que la tabla, ¿qué es lo que nos muestra? Desde acá empezamos desde el año 80 hasta el año 2018, que ya es un poco desactualizado, pero las tendencias son claras y se siguen viendo y se siguen manteniendo, por eso no me preocupo tanto por actualizar esta tablita. La primera columna dice el tamaño del chip. ¿Cuánto es el tamaño? Y vemos que cuando empezamos en el año 80 teníamos 64 kilobits, era lo que era un chip de memoria. Por supuesto, se podían poner varios chips para armar las memorias, pero un chip tenía 64 kilobits. Y vemos que en el 89 ya llegamos, en el 85 llegamos a 1 megabit, 64 megabits en el 96, 1 gigabit en el 2007, 16 gigabits en el 2018. ¿Qué es la primera observación que hacen ustedes con respecto al tamaño? Es fácil. Aumenta. O sea, va aumentando y el aumento es permanente. Siempre aumenta. O sea, no solamente hay un aumento, sino que el aumento es constante. Y eso es verdad. En general vemos que la capacidad inclusive aumentaba bastante rápido durante 15, 16 años y después siguió aumentando un poco más lento, pero siguió en aumento constante después del año 96. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, ¿dónde está el año? Del 80 ¿dónde está? Acá al 96, pasaron 15 años y aumentó 1000 veces. ¿Lo ven? Y después pongamos del 64 megabits a 64 gigabits, poner que sea actualmente, pasaron 30 años y aumentó 1000 veces más. ¿Estamos? Entonces, está bien, pasó más tiempo, pero el aumento sigue siendo de 1000 veces. En total, hasta hoy en día, desde el año 80 han pasado 45 años y aumentó ¿cuánto? 1.000.000 de veces el tamaño. ¿Está claro más o menos la idea? Es un montón. Bueno, segunda columna, el costo. Costo por gigabyte. Empezamos, ¿cuánto salió un gigabyte de memoria en el año 1980? Y más o menos 6 millones de dólares. Y medio. ¿Estamos? Por supuesto, esto está hasta digamos, aprovechando que está centrado, digamos, se puede ver clarísimo cómo va bajando. ¿No? ¿Cuánto sale un gigabyte en el año 2018? 6 dólares. ¿No?
Entonces está claro, primera observación, el costo va bajando, lo cual está bueno. Segunda observación, el costo es constante, la bajada. Y tercera observación, ¿cuánto es la bajada? Un montón. ¿Estamos? Más o menos, fíjense, 6 millones, 15 años después hemos bajado 3 órdenes de magnitud, 30 años después hemos bajado 3 órdenes de magnitud de vuelta. Total, ¿cuánto hemos bajado? 1 millón de veces. Entonces, buenísimo, las memorias son 1 millón de veces más grandes, 1 millón de veces más baratas. Espectacular. La siguiente columna, acceso a una nueva fila. ¿Se acuerdan que las memorias RAM son matriciales, filas y columnas? ¿Cuánto sale un acceso a una nueva, cuando tenemos que cambiar de una nueva fila de columna? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Qué pueden observar ustedes? Primero, va bajando, lo cual es bueno, las memorias se van haciendo cada vez más rápidas. Segundo, la bajada también es constante, lo cual es bueno. Pero ¿qué es lo que vemos de primera medida acá? Acá hemos empezado con 250 nanosegundos. Y acá hemos pasado a 100 y acá hemos pasado a 25. O sea, vamos bajando, van mejorando las memorias RAM, pero la mejora en tiempo fue 10 veces. Me olvidé de ponerle el costo acá. Y bueno, decís, bueno, pero esto es cuando tengo que acceder a una nueva fila o una nueva columna, pero cuando vamos dentro de la misma fila o dentro de la misma columna, ¿cuánto es el tiempo de acceso? Y hemos empezado con 150 nanos, bajamos a 10 nanos acá y ahora estamos en menos de un nanosegundo. O sea, si hemos bajado acá 1000 veces, 500 veces. ¿Está? Acá serán unas 10, acá serán unas 500. Pero acá 1 millón y 1 millón. O sea, por más que venimos bajando, y acá esta mejora es mejor que esta, siguen estando órdenes de magnitud de diferencia con respecto a lo que es tamaño y lo que es costo. ¿Me siguen? Entonces, el tiempo de acceso sí disminuye, sí mejora, pero no al mismo ritmo que las otras cosas. Entonces, ustedes lo ven, digamos, inclusive con los teléfonos y todo lo demás, cada vez vienen teléfonos con más memoria, más cosas, cada vez se necesita más RAM y ustedes le pueden poner a su computadora o cosas más RAM y la RAM está más o menos, entre comillas, más barata. ¿Estamos? Pero esto no tanto. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa si comparamos eso con un procesador? Nosotros, si recuerdan, también habíamos visto que, impulsados por la ley de Moore, los procesadores duplicaban su performance duplicaban cada 2 años, inclusive un poco más, y tenían un aumento continuo. La RAM mejora la performance un 40% cada 10 años. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Estos cada 2 años duplican, esto cada 10 años mejora 1,4. Y eso desde el año 80. ¿Qué es lo que pasa? Genera la performance relativa de la memoria con respecto a los procesadores es cada vez peor. ¿Se entiende? O sea, por más que la memoria va mejorando continuamente año tras año, los procesadores van mejorando más. Entonces, si uno lo compara a la memoria con respecto a los procesadores, la memoria se hace cada vez más lenta. Porque el procesador se va haciendo cada vez más rápido. ¿Entienden? Y ahí tienen una tabla. Imagínense, acá tienen 3 generaciones de procesadores, cualquiera, no ven el caso. Un procesador, una segunda y una tercera versión. El procesador, la frecuencia la va mejorando, fíjense. Acá tenían un tiempo de acceso, un tiempo de ciclo de 5 nanosegundos. Acá es de 3,3 y acá es de 1,7. O sea, el procesador va aumentando su frecuencia. El procesador también va aumentando su IPC. Acá podía emitir 2 instrucciones por ciclo, acá 4 y acá 6. Cosas que vimos que va pasando con el tiempo. Y la RAM es el tiempo de acceso, acá empieza con 340 nanosegundos y va bajando. 266, 180. Fíjense que esta es la mitad de este, ya está buenísimo.
Esas son todas tendencias que las vamos viendo. ¿Está claro hasta ahí? Pero ahora, ¿qué pasa? Estos 340 nanosegundos, con respecto a los ciclos del procesador, eran 68 ciclos. Entonces, cada vez que yo tenía que hacer un acceso a memoria, me consumía 68T, 68 ciclos del procesador. Un montón. ¿Está? Pero bueno, después cuando mejora la memoria, mejora el procesador también, y estos ya no son 68 ciclos, estos son 80 ciclos. ¿Lo ven? Entonces, la memoria es mejor, pero el procesador también es mejor, entonces esta diferencia aumenta. Esta cantidad aumenta, digamos. Cuando aumenta, mejora la memoria, se hace más rápido. El procesador también se hace más rápido. Entonces ahora son 108 ciclos. Fíjense cómo esto va empeorando. Entonces, por más que esta le hicimos el doble de rápida, ahora nos cuesta el doble de ciclos. O bueno, casi el doble. Un acceso a memoria cada vez son más ciclos del procesador. Y si lo vemos en instrucciones, es peor todavía. Porque en estos 68 ciclos, el procesador puede hacer 136 instrucciones. O sea, en vez de, cuando tengo que hacer un acceso a memoria, yo podría ejecutar 136 instrucciones. Pero acá, cuando tengo que hacer un acceso a memoria, puedo ejecutar 600 instrucciones. Se dan cuenta que cada vez la brecha es más grande. Y eso es lo que se conoce como the memory wall. ¿Se acuerdan que habíamos visto la power wall en una época? Que era la pared con la que se chocaron en consumo de energía. Bueno, antes se chocaron con la pared de la memoria. Y la pared de la memoria está puesta acá. ¿Qué es lo que está puesto en este gráfico? Lo que es performance en función del tiempo. Y empezamos también del año 80 más o menos y vemos que la performance de los procesadores va aumentando. Esto es escala logarítmica, hasta que más o menos en el año 2005, donde empezamos con la power wall, esto se empezó a mesetar. La RAM es continuo el aumento, pero a una velocidad mucho más lenta. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenían más o menos performance parecidas, velocidades parecidas. Y se empezó a ampliar y decir, bueno, no importa, acá me la banco. Pero cuando se empezó a hacer cada vez más grande, se dijeron, che, esto no puede seguir así. Y hay que hacer algo. Y acá es cuando empezaron a aparecer las memorias caché. ¿No? ¿Por qué? Porque esta brecha empezó a ser, fíjense, acá ya hay casi 100 veces. 100, o sea, la diferencia de performance ya más o menos es 100. Acá ya es más o menos de 1000. Y además era una cosa, no solamente la diferencia, sino que se sabía que la tendencia se iba a seguir ampliando. O sea, no es solamente que ya es grande, sino que sé que el año que viene va a ser peor. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer algo. Entonces esta es una brecha de performance que dijeron, acá se dieron cuenta, cuando empezaron a analizar estas tendencias, dijeron, hay que hacer algo urgente porque se nos escapa de las manos. ¿Se entiende el problema? Entonces, por eso es cuando surgió la idea de los cachés y la idea de la jerarquía. Durante la brecha esta se ampliaba más o menos 50% por año. O sea, lo que hoy era una brecha de tanto, el año pasado era un 50% más. Parecía como la inflación de Argentina, digamos. Mejor, digamos, pero bueno, la idea era la misma. Para los yanquis esto es una brutalidad, eso porque no viven en Argentina. Entonces, por supuesto, después de este año, ahora en general, lo que está pasando es que no existe esta brecha y no es que se está cerrando, pero ya se está manteniendo, o sea, ya está en 10.000 más o menos de diferencia y ahora la performance de la memoria está más o menos, sigue aumentando a la misma tasa y los procesadores más o menos están aumentando a esta misma tasa. Entonces la brecha hoy en día se mantiene enorme, pero se mantiene, ya por lo menos no se agranda, que es una cuestión importante. ¿Preguntas? Bueno, ahora, ¿cómo impacta esto
en la performance, porque nosotros vimos un montón de cosas de procesadores y sabemos mucho, ustedes saben mucho ya a esta altura del partido de cómo es por dentro un procesador. Entonces, supongamos un procesador segmentado, el mejor que vimos en clase, con predicción de saltos, toda la historia. ¿Qué es lo que teníamos? Tenía un CPI de igual a 1, ¿se acuerdan? Bueno, pongamos un poquito más, 1,1, porque tiene riesgos. Tiene ciertas penalidades que no las podemos eliminar. Supongamos una mezcla de instrucciones típicas GCC o alguna parecida. ¿Cuántas instrucciones acceden a la memoria? Y más o menos un 30%. Puede ser 40% aritmética, 30% de acceso a memoria, 30% de salto. Grandes rasgos. ¿Puede ser o no? ¿O estoy mintiendo mucho? Por ahí andamos. ¿Qué va a pasar con eso? Hasta ahora nosotros hemos visto que las memorias eran ideales. Uno le pedía el dato y en un T obtenía el dato, ¿no? Porque eso era lo que demoraba la memoria de instrucciones y la memoria de datos. Ahora, supongamos que en realidad la memoria de datos hay veces que no tiene el dato. Bueno, entonces uno le pide el dato y dice la memoria, no lo tengo que ir a buscar. ¿Cuántas veces pasa eso? Un 10%, o sea, poquito. ¿No? Cuando no tengo el dato, el traerlo al dato me cuesta o tiene una penalidad más o menos de 50 ciclos. Que además hemos visto que es poco. Estamos hablando de 80, 100 ciclos. Entonces, supongamos 50. Entonces, pocas veces tengo problemas y no me cuesta tanto. ¿Cómo me impacta eso en la performance? Eso impacta en CPI. ¿Por qué? Porque es como si tuviera un riesgo. O sea, yo ahora le voy a pedir un dato a la memoria de datos, tengo que hacer un load, un store. Me dice, no, pará, el dato no lo tengo. Aguantame 50 ciclos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tengo que hacer con el pipeline? ¿Qué han dicho? Pararlo. O, dicho de otra manera, insertar burbujas. ¿Cuántas? 50. Porque no tengo otra cosa que hacer. O sea, la memoria no está, me dice, aguántame un segundito, ya vengo. Y 50 ciclos. No me queda otra que parar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando tenemos paradas? Agregábamos al CPI. ¿Se acuerdan cuántas paradas? Entonces, el cálculo y la fórmula que tenemos que usar es la misma fórmula que veníamos usando. El CPI ideal más las paradas por riesgos eran, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no son riesgos. Ahora vamos a tener paradas por problemas con la memoria. Pero siguen siendo CPI ideal más paradas. Entonces, el CPI ideal, ¿cuánto hemos dicho? 1,1. ¿Cuántas van a ser las paradas estas? 0,3 por 0,1 por 50. Bautista, que se le ha pasado el 18 hoy, dice, las paradas promedio, a ver, ¿cuántas instrucciones acceden a memoria? Un 30%. Bien. Ahora, ¿cuántas veces van a tener este problema? Un 10% de las veces. O sea, es el 10% del 30%. Bueno, poquito. ¿Y cuánto es cada vez que tengo este problema? 50 ciclos. Entonces es el ideal más el 30% multiplicado por el 10% multiplicado por 50. ¿Cuánto me da eso? 2,6. Entonces, pongan pausa un segundo y piensen. Teníamos un CPI que hemos hecho un esfuerzo enorme para bajarlo a 1, que con los riesgos se me iba a 1,1. Bueno, la piloteo un poquito ahí. Después hemos visto un montón de técnicas de paralelismo a nivel de instrucción para hacerlo menor que 1 al CPI. Y pasábamos, lo dábamos vueltas, le hacíamos IPC para un CPI de 0,7, 0,5, 0,3. Para que en este momento yo simplemente diga, las memorias no son ideales, ¿no? Y se nos va a más del doble, a 2,6. Un montón. Solamente por dejar de hacer una suposición. ¿No? Una de las suposiciones que teníamos. Fíjense cómo es, además, esto. ¿Qué implica esto? El procesador va a tener un CPI promedio de 2,6, pero en realidad, ¿cuánto tiempo va a estar ejecutando instrucciones útiles el procesador? 1,1, o 1 en realidad.
¿Estamos? Durante 1,6 ciclos, el procesador va a estar haciendo ¿qué? Esperando. Nada. Burbujas. Esperando. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El 58% del tiempo, el procesador está parado, sin hacer nada. Y ustedes le han puesto, pero si tenemos un montón de unidades funcionales y todas las cosas, están paradas, sin hacer nada. Se ríe Matías. Y es verdad. Relajado. ¿Estamos? Eso es una baja de eficiencia tremenda. ¿Estamos? Entonces, por eso ahora empieza a tomar sentido por eso me conviene tener muchas instrucciones. Porque si hay alguna, me toca una de estas, chao, tengo un montón de tiempo desperdiciado. Un montón de tiempo de procesador. ¿Se entiende? Y además, ojo, esto es la suposición que hemos hecho que las memorias de datos. ¿Qué pasa si la memoria de instrucciones tiene el problema un 1% de las veces? O sea, esta falla tiene problemas muchas menos veces. Pero ¿cuál es el problema de la memoria de instrucciones? Que se accede a todas las instrucciones. Entonces, y además, ¿qué es lo que pasa? Este CPI es el ideal más lo que pase con la memoria de datos más lo que pase con la memoria de instrucciones. Igual que con los riesgos. Entonces, si yo tengo además un 1% de problemas con la memoria de instrucciones, el CPI se me va de vuelta 3,1. O sea, me aumenta un montón. Se me triplica el CPI. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que el problema es grande. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene sentido hacer todo el esfuerzo que vimos, digamos, de paralelismo a nivel de instrucción, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, predicción de saltos, para ahorrarnos 2, 3T, si después ponemos una memoria de esta. Porque se nos va todos los números al diablo. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, este es un problema más grande, que por supuesto se han dado cuenta a tiempo y empezaron a hacer lo que es las memorias caché. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, ¿qué son las memorias caché? Las memorias caché son los niveles más superiores de la jerarquía. Ya vamos a ver que inclusive no solamente el nivel más superior, sino hay varios niveles, todos son memorias caché. La idea es que esas son las memorias SRAM, las más caras, las más rápidas que tengamos. Las más rápidas que existan van a ser los que estén más cerca del procesador. Entonces, lo que veníamos viendo hasta ahora, que eran las memorias ideales, teníamos una memoria de instrucciones y una memoria de datos, en el camino de datos, ahora van a ser caché. Va a ser un caché de instrucciones y un caché de datos. Esto significa que no vamos a tener una, vamos a tener dos de entrada. Una para instrucciones y una para datos. Porque hemos visto que eso era lo que mejor performance nos daba. Y la idea que vamos a ver es cómo influye que no sean ideales. Esto es importante. Dice, no tienen valor por sí mismos. ¿Qué es lo que dice eso? Eso lo que trata de decir es que no es que el caché es una parte fundamental del camino de datos. O sea, que haya memoria sí es fundamental, pero que la memoria sea un caché no es fundamental. ¿Está? El caché es importante para cerrar la brecha de performance. ¿Está? Si en algún momento se encuentra otra brecha de performance o en algún momento alguien inventa una memoria que sea buena, bonita y barata, los cachés capaz que ya no sirven más. ¿Se entiende? Hoy en día los cachés sí son útiles y son no solamente útiles, son imprescindibles. ¿Por qué? Por la brecha de performance entre memoria principal y procesadores. Cuando esa brecha deje de existir, los cachés dejarán de existir. Mientras la brecha exista, los cachés existirán. Y la jerarquía, digamos. Porque si no, no hay manera de superar esa brecha. Los cachés tienen un gran problema.
ocupan un gran porcentaje del área de los procesadores modernos. Si ustedes ven el procesador M4 de Apple que salió que anunciaron la semana pasada para el iPad, y ustedes van a decir, ocupa tantos milímetros, tiene tantos transistores, más de la mitad es memoria caché. Más de la mitad. Y mucho más de la mitad. 60, 70%, no sé si 70, pero 60% memoria. O sea, todo lo que tiene de bueno es que tiene un caché más grande, básicamente. Y dicen, bueno, ¿y qué tiene cuando saca Apple, por ejemplo, el M3 y el M3 Pro y el M3 Ultra y el M3 Max Pro Mega? ¿Qué es lo que hacen? Me ponen más caché, básicamente. Y lo mismo hace AMD, ¿no? O sea, y lo mismo hace Intel. ¿No? Porque resulta que es clave. Ya vamos a ver por qué. La cuestión que hace mucho el costo. Los procesadores son caros cuanto más caché tengan. ¿Y alguno, quién es el gamer de ustedes? Lucas, unánime, digamos. Si alguno tiene un procesador de AMD, los que son X3D, no llegan, digamos, son caros, pero son ideales para jugar. ¿Por qué? Porque tienen más caché todavía. ¿No? Entonces los juegos andan espectaculares. Pero bueno, son caros. Pero bueno, esa es parte de la idea. Y ojo, no solamente son caros, como son mucha área y son grandes, ¿qué es lo que pasa? Consumen mucha energía. O sea, generan un gran consumo de energía. Porque también tiene un montón de transistores. Entonces resulta que un procesador de hoy en día la mayor parte de su tamaño es su jerarquía de memoria. Más que todo lo otro que vimos antes. Digamos. Entonces, me acuerdo cuando en un momento dado habíamos empezado a ver camino de datos, y creo que no sé si era Luca o Camilo, alguno me hacía una pregunta de, che, pero capaz que nos podamos ahorrar un sumador. ¿Se acuerdan cuando empezaban para ahorrarse alguna cuestión? Un sumador hoy en día no cuesta nada. Es insignificante con respecto a poner un poquito más de caché. Y la mejora de performance seguro va a ser mejor poner un poquito más de caché. ¿Está clara la idea? Ahora, ¿cómo es que funciona esta jerarquía? La idea es, toda la información, todos los datos, va a la memoria grande y barata. ¿Cuál es la memoria grande y barata? A ver, ¿qué han dicho? La de RAM ha dicho Luca. ¿Qué dice otro? ¿Cuál es la memoria más grande y más barata que hay? Un disco rígido. Mecánico, si quieren un SSD. Ustedes que son chicos modernos del siglo XXI. Digamos. Pero sigue siendo el disco. ¿Estamos? El disco es lo más grande que hay, lo más barato. Entonces, ¿ustedes cuánto tienen de RAM en su máquina? 8 GB, 16 GB, por ahí anda. ¿Cuánto tienen de disco? 2 teras. Él es el gamer. Los de atrás, a ver cuánto tienen de disco. 1 tera, 2 teras. Entonces, es más grande. Está claro. Seguramente es más barata. Por eso tienen 2 teras, 1 tera. ¿Estamos? Uno, bueno, tiene un SSD, no tiene un disco. ¿Cuánto es el SSD? 480 GB, 256 GB. Sigue siendo más que la RAM. ¿Está claro? Entonces es más grande y más barato. Y ahí es donde ustedes instalan los programas y guardan todos los datos y está todo ahí. Entonces ahí es donde está todo. Pero la idea es que el procesador, ustedes lo tienen a su programa, juego, Word, PDF para verlo, el lector de PDF para ver las cosas de arquitectura, o el navegador. ¿Dónde está el navegador? ¿Dónde está el programa del navegador web? Está en el disco. Pero usted en un momento hace doble clic en el iconito o un clic en el iconito, no importa, y quieren ejecutar el programa. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? Dice, me están diciendo que ejecute un programa. ¿Dónde está el programa? En la memoria lenta, grande. O quiero abrir las diapositivas de arquitectura, que las tengo en el disco, está el archivo. ¿Estamos? Entonces, hacen doble clic en el archivo y hay que traerlo de esa memoria grande
y lenta a la memoria del procesador, porque la memoria del procesador, ¿cuál accede? A la memoria rápida y cara, pero que no tiene ese dato. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma hay que moverlo desde la memoria lenta, grande, que está lejos del procesador, hasta la memoria rápida y pequeña, que está cerca del procesador. Entonces hay que ir moviendo las cosas. Además, ¿por qué lo movemos? ¿Y por qué lo necesitamos? Dicen, bueno, pero yo quiero acceder al archivo, entonces voy a acceder y ya está. No, en realidad lo movemos y lo llevamos a las memorias chicas y rápidas. ¿Por qué? Porque la localidad temporal me dice que si los abierto ahora, es muy probable que dentro de un intervalo de tiempo cercano lo vuelvas a acceder. ¿Estamos? Y además, en general, cuando movemos, no solamente movemos ese dato, sino que también conviene mover los vecinos. ¿Por qué? Por el principio de localidad. Es muy probable que, si accediste a este pedacito, es muy probable que después accedas a los pedacitos cercanos. Entonces, ya que movemos todo, o sea, ya que movemos las cosas, movamos más. ¿Se entiende? Y ahora, no importa cuántos niveles tenga la jerarquía, pueden ser uno, o sea, uno no, pueden ser 2, 3, 10 niveles. Pero lo importante es que todos los movimientos siempre son entre dos niveles adyacentes. O sea, no es que del disco lo pasamos al caché. ¿Se entiende? Del disco se lo pasa al que está encima del disco. De ese se lo pasa al que está encima de ese. Y así sucesivamente hasta que llega al caché que está dentro del procesador. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Entonces vamos a ver un poquito de terminología y de ahí hacemos el recreo. Le llamamos nivel superior al de más arriba en la jerarquía, en la pirámide. Y eso es el que está más cerca del procesador. Entonces, dibujamos la pirámide, la jerarquía de memoria como una pirámide. En la punta de la pirámide está el procesador y ese es el nivel superior, el que está más cercano. Le llamamos bloque. ¿Qué es un bloque? La mínima cantidad de información que se transfiere entre dos niveles. O sea, cuando hay que mover la información entre niveles de la jerarquía, siempre movemos un bloque. ¿Estamos? No se mueve medio bloque, se mueve un bloque entero. Podemos eventualmente traer más bloques, pero siempre es de a bloques. Cuando un dato está en algún bloque del nivel superior, o sea, cuando el procesador dice, che, necesito el dato que está en la dirección de memoria 8000, y el nivel superior, el caché le dice, sí, acá lo tengo, tomá, y le da el dato, que es el caso ideal, el caso que veníamos viendo, eso se dice que hubo un acierto. O sea, yo le pedí un dato y el nivel superior me devolvió el dato, entonces tuve un acierto. En inglés es un hit. Y se denomina tasa de aciertos a la cantidad de veces que uno pide datos a la memoria y tiene aciertos sobre el total de veces que le pide datos. O sea, la fracción de veces que acierto sobre el total de veces que accedo es la tasa de aciertos. En inglés, hit rate. Está fácil hasta acá, ¿no? Ahora, importante, se denomina tiempo de acierto, el tiempo de hit, el hit time, al tiempo total en el que el nivel superior es capaz de entregar un dato. O sea, lo que nosotros venimos viendo hasta ahora es, ustedes le pedían dato y cuánto demoraba la memoria en entregar el dato. Un T. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hemos visto los tiempos del Pablo? Inclusive que yo les decía, las memorias son las más lentas, supongan 200 picosegundos, tipo de cosas. Bueno, eso es el tiempo de acierto. ¿No? Siempre del nivel superior. Y a su vez el tiempo de acierto consiste en, por un lado, lo que es el acceso de la memoria en sí, cuánto demora, más determinar si es un acierto o no, que es un factor que ya lo vamos viendo de a poquito. Pero hay que saber, o sea, primero hay que
revisar si tengo el dato que me piden y si lo tengo, devolverlo. Entonces, el devolverlo es el acceso en sí y esto es revisar si lo tengo o no. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si no lo tengo el dato? Si no lo tengo al dato, en el nivel superior se dice que hubo un fallo, que en inglés es miss, de una pifiada. Entonces, cuando uno va a buscar un dato, ese dato no está en el nivel superior por lo que sea, y lo importante acá es, hay que buscarlo en el nivel siguiente para traerlo, entonces hubo un fallo. Y se denomina tasa de fallos a lo que es el complemento de la tasa de acierto. O sea, cuando uno va a buscar y accede a memoria, sí o sí tiene o un acierto o un fallo. Entonces, si acierto, sumo la tasa de acierto, si fallo, sumo la tasa de fallo. La que es importante de las dos es la de fallos. Ya vamos a ver por qué. O sea, por supuesto, en realidad, yo quiero tener más aciertos, quiero minimizar la tasa de fallos. Esa es la que se busca, digamos. En inglés es la miss rate. Tasa de fallos es 1 menos tasa de acierto. Y se denomina también penalidad por fallos a cuánto es el tiempo total que demora en mover un bloque desde el nivel siguiente al nivel superior. O sea, desde el inferior al superior. O sea, voy a buscar un dato. Ese dato no está. Entonces tengo un fallo. Lo tengo que traer. Bueno, ¿cuántos ciclos me cuesta traer ese bloque? Esa es la penalidad en caso de fallo. Esto en el ejemplo que yo les había contado inicialmente, esto eran los 50T, 50 ciclos, ¿se acuerdan? La tasa de fallo era un 10%. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, toda la jerarquía de memoria, todo lo que les vengo contando en teoría, se basa en la idea de que para un dado nivel, cualquier nivel de la jerarquía, el tiempo de acierto es mucho menor que la penalidad por fallo. O sea, la idea es que el hit time sea mucho menor que la miss penalty. Porque esto es tiempo. Esto es tiempo total. El tiempo de acierto es tiempo también. Entonces, esos dos tiempos se supone que esto tiene que ser, o sea, la penalidad de un nivel, el acierto de un nivel, tiene que ser mucho menor que la penalidad del mismo nivel. En general, la penalidad de ese nivel suele ser el acierto del nivel siguiente. ¿Vamos? O por ahí va. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Es todo de los tiempos? La idea, la pirámide. Entonces, en la pirámide hemos dicho que cuanto más arriba estabas, más rápidas eran. Cuanto más abajo estaban, más lentas. A medida que vas alejándote del procesador, va aumentando el tiempo. Bueno, la idea es que los tiempos que van aumentando son estos. Entonces, vos vas a tener los tiempos de acierto, el más rápido va a ser este, después te va a ser un poquito más lento, y te va a ser un poquito más lento, y te va a ser un poquito más lento. La idea es que la penalidad de acceder a un nivel cualquiera sea bastante mayor que el tiempo de acierto de ese mismo nivel. ¿Para qué? Para que tenga sentido armar otro nivel. ¿Me explico? Si no, es como si fuera todo el mismo nivel. Entonces, cuando el tiempo de acierto, este es 10 veces más rápido que el tiempo de acierto del siguiente, entonces ya me conviene separarlo y decir, tengo un nivel acá y un nivel acá. Entonces, el acierto del segundo nivel pasa a ser la penalidad del primer nivel. ¿Se entiende? ¿Seguros? Está bueno que pregunte Juan. Juan. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Después ya vamos a ver números concretos y vamos a ver que en general sí se da eso. O sea, se diseña para que se dé eso. Bueno, si no hay más preguntas, yo sugeriría hacer un recreo. Estamos en horario. Y después vemos cómo empezamos a armar todas estas cuestiones, digamos.
Después de un lindo recreo, tenemos que volver lamentablemente a la jerarquía de memoria. Entonces, ¿ya se acuerdan qué es un hit, qué es un miss, qué es una tasa de acierto, una tasa de fallos, una penalidad por fallo, un bloque? Son todos temas que vamos a empezar a hablar continuamente. Digamos. La idea es cómo se arma una jerarquía de memorias. Y cuando vamos a empezar ahora, voy a plantear una serie de preguntas, una serie de cuestiones que vamos a tardar como 4 clases en resolver todas. ¿Estamos? Pero por lo menos la idea es plantear cuáles son los criterios, las ideas, los objetivos y las preguntas que nos vamos a ir respondiendo clase a clase. ¿De dónde partimos para armar una jerarquía de memoria? Lo primero que se arma, lo que se hace es, uno tiene un programa, ¿estamos? O sea, dado un determinado programa, dado un determinado benchmark, lo que buscamos es armar lo que se llama un archivo de traza de memoria. ¿Qué es una traza de memoria? Es cuáles son todos los patrones de acceso de ese programa. Porque ustedes tienen el código y en el código ustedes ejecutan instrucciones. ¿Estamos? Y las instrucciones, ya sabemos que lo que importa son la cantidad dinámica de instrucciones, no la cantidad que está escrita, sino la cantidad que realmente se ejecuta, por el tema de los lazos y todo eso. Pero los patrones de acceso a memoria no necesariamente son fáciles de ver o de intuir con un código. Entonces, se busca generar aparte un archivo que se conoce como traza de memoria, que es todos los rastros que va dejando la ejecución de ese código, la ejecución dinámica de un determinado código. Cómo va impactando la ejecución de ese código en la memoria. En general, son todas las referencias a memoria que se realiza en la ejecución de un determinado programa. Y cada referencia a memoria se especifica por un par de valores, que es simple, digamos, se especifica el tipo de acceso, ya sea un acceso para fetch, que es una lectura a la memoria de instrucciones, un read, que es una lectura a la memoria de datos, o un write, que es una escritura a la memoria de datos. Básicamente son los únicos 3 tipos de acceso que hay. ¿Y qué tipo es y a qué dirección va? Son las dos cosas que se guardan como un par de valores y se guardan en un archivo que se genera con la ejecución que se llama traza. El archivo básicamente es un archivo texto, si lo quieren ver así, que tiene una cosa así. Estas son las líneas, las entradas, y va a tener, la primera entrada tiene el tipo y la dirección. Entonces va a ser un 0, 194, 2, esa, 0, tanto, esto, tanto. Entonces tiene, ¿qué tipo de acceso es? ¿A qué dirección va? Tipo, dirección. Y en cada línea, una entrada diferente. Nada del otro mundo. Eso ya es un comentario extra que le pongo yo para que ustedes sepan que los 0 son un fetch, un 2 es un read, un 3 es un write. Normalmente. Y estas son todas direcciones de memoria, que acá están en hexadecimal, pero bueno, pueden ser en binario, en decimal, lo que quieran. Entonces siempre es el par tipo, dirección. Y cada vez que se accede, fíjense, si yo tengo un fetch y después tengo un read, ¿qué pueden deducir ahí de esas dos primeras entradas? ¿O se les ocurre qué podrían deducir? Que eso es una instrucción load. Porque primero hago un acceso a una instrucción y después una lectura de memoria. Entonces, ¿qué instrucciones hacen lectura de memoria? Los load. Entonces, y acá tengo otro fetch y no tengo acceso a memoria. ¿Qué será? Y puede ser una aritmética, un salto, cualquiera. Otro fetch, otro fetch, otro fetch, y acá tengo un fetch y un write. Significa que esta instrucción de acá es un store. ¿Se entiende? Entonces, todas las instrucciones sí o sí van a generar un acceso, una entrada en la traza, que es la de fetch. Y las instrucciones load y store van a generar adicionalmente una entrada más. Y esto es dinámico. No sé si hay alguno que se repita. Creo que no, pero podría haber. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen un código, supongamos de 20 instrucciones.
de los cuales tiene un lazo. Y eso genera que se ejecuten, el lazo se ejecuta 100 veces, entonces se ejecutan 2000 instrucciones. Probablemente la traza de acceso, la traza de memoria, tenga 2300 entradas. Por darle un ejemplo de número. ¿Entienden por qué, cómo llego yo a ese número? A grandes rasgos. Supongamos que ejecuto 2000 instrucciones, yo sé que voy a tener por lo menos 2000 entradas. Supongamos que esas 2000, un 20% son acceso a memoria, voy a tener 2400 entradas, entonces, en la traza de memoria. ¿Está claro? Ahora, eso es lo que va a ser nuestro archivo, digamos, de entrada para poder simular y para poder ver cuáles características de la jerarquía van a ser mejores. Pero a la larga, ¿qué es lo que voy a tratar de minimizar? ¿La cantidad de entradas? No. ¿Qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca es minimizar, lo que buscamos minimizar siempre, el tiempo de ejecución. Porque nuestra métrica de performance es y será tiempo de ejecución. ¿Estamos? Pero acá no se ve de manera directa el tiempo de ejecución. Estos son los accesos. Entonces yo voy a probar distintas variantes de la jerarquía de memoria para tratar de que el tiempo de ejecución sea mínimo. ¿Está claro? Ese es lo que siempre vamos a tratar de nuestro objetivo de performance. Profe, Sí. ¿eso sería como cada vez que uno va a compilar el programa o para diseñar? Esto lo que estoy viendo es, o sea, esto lo haces no cuando compilás. Esto se hace con la ejecución de un programa, porque es dinámico. ¿Me entendés? Primero. Y segundo, esto se genera. Vos ejecutás un programa, cuando vos ejecutás cualquier programa, el navegador web, vos podés ir generando toda una traza de memoria. La idea es que con esta vos ejecutás y tenés tu traza. Entonces, debes agarrar y decir, bueno, este programa me generó esta huella. ¿Me entendés? Esta traza de memoria que son todos estos accesos. A ver, la pregunta que yo voy a tratar de responder ahora es, ¿cómo me conviene que sea la jerarquía de memoria para que, dada esta traza de este programa, minimizar su tiempo de acceso, su tiempo de ejecución? ¿Se entiende? Entonces vamos a ver, ¿me conviene tener un caché más grande, más chico? ¿Me conviene que sea de esta forma o de esta otra? Y vas a ver que distintas variantes te van a ir generando distintos tiempos de ejecución. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Seguro que está claro por todo? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a plantear a la hora de diseñar una jerarquía de memoria? Y como les dije, vamos a responder durante varias clases. La primera pregunta es, ¿dónde ubico un bloque en el caché? O sea, es decir, yo abro el navegador, el caché, yo recién prendo la máquina, el caché está vacío, no tiene nada, entonces tengo que traer todos los datos desde la memoria del nivel inferior. Entonces traigo un bloque y la pregunta es, ¿dónde lo pongo? O sea, el caché usualmente va a tener un tamaño donde voy a poder poner varios bloques. Bueno, ¿lo pongo en este lugar o lo pongo en este otro lugar? Imagínense que tienen una biblioteca vacía y tienen que poner un libro. ¿Estamos? ¿Dónde lo ponen? ¿En qué estante? ¿Más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo? ¿Se entiende la pregunta? Por ahí va. Se han comprado un nuevo par de medias y tienen que poner en el cajón. ¿En qué cajón lo ponen? ¿En el de más arriba? ¿En el de más abajo? ¿En el que está a la izquierda? ¿En el que está a la derecha? No sé cuántos cajones tendrán, ni cuántas medias, pero la idea es esa. ¿Estamos? Entonces, el dónde poner un bloque nuevo en el caché va a ser la primera pregunta que vamos a tratar de responder. La segunda pregunta es, bueno, ya tengo, mi caché está lleno, ya está lleno con bloques, está lleno con datos. Y el procesador me pide un dato. ¿Cómo sé si ese dato es uno de los que tengo en el caché? ¿Se entiende la pregunta? Imagínense ahora tienen su biblioteca. Yo les digo, tienen una biblioteca de juegos, entonces virtual si quieren, digamos, porque
porque no sé si tienen biblioteca de libros, pero tienen la biblioteca y digo, che, préstame el libro tanto. Sí, espérame un segundito. ¿Cómo saben ustedes dónde está el libro? ¿Tienen un índice? ¿Lo tienen ordenado alfabéticamente? ¿Lo tienen por sector? ¿Cómo hacen para buscar ese libro? ¿Cómo hacen para encontrarlo, en realidad? Que es la clave. ¿Cómo hacen para saber si está? Uy, no, este no lo tengo, se lo he prestado a mi vecino. Imagínense si no es con libro en la biblioteca, con las medias en el cajón. ¿Estamos? O sea, uy, quiero ponerme las medias azules para ir a jugar al fútbol esta noche. O el ejemplo, son más varones, por eso utilizo este tipo de ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen para buscar las medias azules? En general, abren el cajón, revuelven hasta que encuentran las medias azules. Pero quizá haya una técnica mejor de ordenarlo, de acomodarlo, para encontrarlo más rápido. Porque ya vamos a ver qué es mejor. Tercera pregunta. ¿Cuál bloque reemplazo en caso de tener un fallo? ¿Eso a qué se refiere? Ustedes en un momento dado van a tener la biblioteca llena. ¿Estamos? Y resulta que para el cumpleaños les regalan un libro nuevo. Y el libro ya no entra. ¿Estamos? Entonces hay que, para poner ese libro hay que sacar otro. ¿Cuál saca? El que está más cerca, el que está más lejos, el que hace mucho que no han leído. ¿Cuál sacan? Esa es la tercera pregunta. Después le voy a dar las respuestas, pero por lo pronto vamos planteando las preguntas. ¿No? Y bueno, la última pregunta, que ya no sé bien cómo hacer el paralelismo, es ¿qué hacer en caso de escrituras? Porque vamos a ver que todos los ejemplos, la mayoría de ejemplos que vamos a ver al principio sobre todo, son con lecturas, con loads, porque uno va a buscar un libro para leerlo. Pero en general no escribimos libros nosotros, digamos. Pero sí se hacen escrituras y las escrituras van a tener un tratamiento particular, van a ser especiales. Entonces las vamos a dejar para el último. Cuando entendamos todo el resto de las preguntas con lecturas, vamos a ver qué pasa con las escrituras, digamos. Pero son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque modifican los valores, modifican los datos. Entonces, como cambian las cosas, vamos a ver qué hacemos con los cambios. Todas las lecturas no cambian nada. O sea, entonces vamos a manejar estas 4 preguntas. En general, las 3 primeras las vamos a dejar con lecturas y después vamos a ver cómo cambian las cosas con las escrituras. Lo interesante de esto es que estas 4 preguntas son generales para cualquier nivel de jerarquía. ¿Estamos? Entonces yo ahora hemos empezado viendo memorias caché, y yo voy a hablar todo de memorias caché, que van a ser usualmente el primer nivel de la jerarquía de memoria, pero las preguntas son exactamente las mismas para el segundo nivel, para el tercer nivel, para el cuarto nivel y para el último nivel. Entonces esto pasa exactamente igual en un disco. ¿Estamos? Sin embargo, cuando veamos disco más adelante, vamos a ver cómo se hace y todo lo demás, pero la idea es la misma. ¿Estamos? O sea, es dónde está, cómo ubico un bloque en el disco, cómo sé si un dato está en el disco, cómo reemplazo un dato del disco cuando hay que borrar, qué hago con las escrituras en el disco. ¿Se entiende? Es lo mismo, pero las preguntas son genéricas. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar con caché y después vamos a ir viendo a medida que lo complejicemos, pero la idea va a ser siempre las mismas, responder las mismas preguntas. ¿Está clara la idea? Para arrancar, vamos a arrancar por las 2 primeras, porque van muy de la mano. O sea, poner un bloque en el caché o poner un libro en la biblioteca, la idea de elegir dónde ponerlo nos va a ayudar a saber después, cuando haya que buscar, a tratar de encontrarlo. O sea, porque si los ordeno los libros en orden alfabético, entonces yo ya sé que en esta columna está la A, en esta columna está la B, en esta columna está la C. Entonces después digo, yo tengo que buscar uno que empieza con B. Ustedes ya saben que tienen que ir a la segunda columna. ¿Se entiende? Entonces, si hay una cierta forma o metodología para ubicarlo, esa forma para ubicarlo va a ser más fácil encontrarlo después. ¿Se entiende? Entonces, las 2 preguntas, esas están relacionadas. No son iguales, pero nos dan una pauta de que
hay una relación y hay una vinculación entre ambas y nos da la pauta de cómo podemos hacer esto, responder la primera para que nos ayude en la segunda. O cómo queremos que sea más fácil la segunda, tratar de ver técnicas que mejoren respondiendo a la primera. Y eso nos da la pauta de que, como dice acá, tiene que haber alguna forma de mapear las direcciones de memoria, porque tenemos todas las direcciones de memoria, en lo que es el caché. Yo les dije un ejemplo recién burdo con la biblioteca, de decir, bueno, tengo distintas estanterías ordenadas por letra, alfabéticamente, o por género, si lo quieren, ¿estamos? Pero ya hay un mapeo, es decir, bueno, todos los de libros de ciencia ficción van en este estante, o en esta columna. ¿Estamos? Entonces ustedes agarran un libro, lo van a catalogar como este libro es de ciencia ficción, entonces va a parar a este estante. Eso es un mapeo, ¿se entiende? Mapeo en función de asignar algún tipo de categoría o etiqueta o lo que sea y ponerlo en el correspondiente. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y la primera organización de caché que vamos a ver, que tenemos tiempo, a pesar del recreo, ¿está bien el reloj, los dos? Sí, tenemos un montón de tiempo, se llama caché de mapeo directo. Ese es el nombre formal, digamos, en el cual el mapeo que se hace de las direcciones de memoria al caché se hace de forma directa. Es fácil. ¿Está? Y acá es la forma más simple de organización, lo cual da la pauta que vamos a ver otras formas de organización no tan simples. Y la idea es que cada dirección de memoria se mapea directamente a un único bloque de caché. ¿Cómo se hace eso? Y ahí tenemos el dibujito. Y en este dibujito está representado acá lo que vendría a ser la memoria. Por ahora tenemos una memoria principal, nuestro nivel inferior, una memoria grande, que en este caso no es tan grande, si no me equivoco tiene 32, creo, según lo quiere contar, pero creo que son 32 bloquecitos. Eso es hacer ahora nuestra memoria grande, porque es la que me entra en el dibujo. Y acá tengo nuestro caché, que lo que tiene como característica principal es que es más chico. ¿Estamos? En este caso tengo lugar para 8 bloquecitos. Entonces está claro que todo esto no me entra acá. Tengo que elegir algunos para poner. ¿Estamos? Y esa es la idea de memoria más chica, memoria más grande. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo digo que son 32 acá porque tengo 5 bits para direccionarlos. Entonces mis direcciones de memoria son de 5 bits. Y este, como es más chico, tiene 8 lugares, tengo direcciones de 3 bits. Pero las direcciones de memoria son estas. ¿Estamos? Estas son los lugares del caché. ¿Vamos bien? Entonces yo tengo que mapear de algún modo estas acá. ¿Qué es mapear de algún modo? Digo, bueno, yo tengo que acceder a esta de acá. ¿Qué dirección es? Es la 00101, o sea, la número 5. ¿A dónde la pongo? La pongo en este lugar, en este lugar, en este lugar. ¿A dónde elijo poner la dirección 5? ¿Se entiende la pregunta? Entonces lo que vamos a hacer es fácil, digamos. La primera, la 0, va a parar al 0. La 1 al 1. La 2 al 2. La 3 al 3. La 4 al 4. La 5 al 5. ¿Me siguen? Facilísimo, ¿o no? 6, 6, 7, 7 y ya, como nosotros, la 8, digamos, es la primera es la 0, pero bueno, la 7 llega acá, la 8, ¿qué vamos a hacer con la 8? 0 de vuelta, 9, 10, 11, 12, 3, y así, y se acabó. No me digan que no es simple el mapeo. ¿Estamos? Entonces, la 5 va a parar al bloque de caché número 5. ¿Cómo se hace ingenierilmente para definir eso? ¿Qué es lo que hacemos de las direcciones? Usamos los bits menos significativos. ¿Se entiende? Entonces, es como que
a porcioncitas de la memoria principal, o sea, la dividimos a la memoria en pedacitos de este tamaño. Y el primer pedacito va para acá, el segundo pedacito va para acá, el tercer pedacito va para acá, el cuarto pedacito va para acá. ¿Se entiende? El mapeo se hace fácil. Entonces, por ejemplo, las que están ahí, la de arriba, la gris, que es la número 1, va a parar al bloque 1. Esta que está acá, que es la número 1001, ¿qué vendría a ser? 16, 21. ¿Algún experto en binario? 21. Supongamos la 21 va a parar al bloque 5. Si alguno es no tan ducho con binario y ducho con matemática, es como hacer una operación módulo. ¿Se acuerdan de la operación módulo? Que es la que nos da el resto de la división entera. Entonces, si yo divido el número de dirección en la cantidad de bloques que tengo en el caché, el resto me va a decir en qué lugar van. Que es lo mismo que decir, me quedo con los n bits menos significativos. En electrónica, digamos. ¿Se entiende el mapeo? De manera directa. Ahora, se dice que los bits menos significativos de la dirección los usamos como si fueran un índice. Entonces, dada una dirección, yo voy a agarrar los 3 bits y voy a decir, esto es un 001, es como que me apunta acá. Y va a ser un índice, se le llama índice a que me indica a qué bloque de caché, en qué lugar del caché guardo el bloque de datos. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno dice, bueno, yo hice el mapeo, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Supongamos, o el azul que me queda más petizo, digamos. Acá en el bloque 5, ¿cuántas direcciones voy a poder mapear acá? Varias. ¿Por qué? Porque la 5 va a parar acá, la 13 también va a parar acá, la 21 va a parar acá y la 29 también va a parar acá. Porque todas tienen los últimos 3 bits menos significativos iguales a 101, iguales a 5. ¿Se entiende? El hecho de que esto sea más grande y esto más chico, y yo tome los bits menos significativos, significa que va a haber varias más que van todas a parar al mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces ahora, si yo digo, bueno, ¿tengo un dato acá en el bloque 5? Sí, tengo un dato. Perfecto. ¿Cuál es? ¿Cómo hago yo para identificar acá si tengo esta o esta? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué tienen de distinto? Esta y esta. Lo que dice Camilo. Y bueno, yo tenía acá 5 bits, que eran mi dirección de memoria. Yo dije que los 3 menos significativos los utilizo a modo de índice. Y los otros 2, ¿qué tienen de características? Los otros, los que me quedan, digamos, son los que justamente me distinguen esta entrada de esta entrada. ¿Se entiende? Entonces, de algún modo, si yo los guardo acá a los bits restantes que no son el índice, me van a ayudar a decir, che, acá tenés esta entrada y no esta. Para. No es el ancho de palabra. Vamos a la idea. Sí, pero no es eso, no es así. Va por ahí, pero no es así. O sea, yo voy a necesitar además guardar en algún lado, que no es el ancho del palabra del caché, voy a necesitar guardar los bits restantes de la dirección. ¿Para qué? Para usarlos como identificador. Entonces, cuando yo tenga que buscar, che, necesito buscar la dirección, ¿qué número me he dicho que esta era 29? O esta que era la 21, es más fácil. Necesito saber si tengo la dirección 21. Tengo que hacer un load 21. ¿La tengo acá? ¿A dónde la voy a ir a buscar? Bueno, obviamente, cuando la descomponga voy a decir, la 21 sí o sí tiene que ir a parar acá.
no puede ir a ningún otro lado. ¿Está claro? Por las direcciones. Entonces, sí o sí va a parar acá. Ahora, ¿tengo un dato acá? Sí, tengo un dato acá. Pero, ¿cómo sé si es el 21? Entonces, en algún lado voy a tener que guardar los bits restantes de la dirección para saber si esa efectivamente es la dirección 21. Entonces, yo voy a usar todos los bits de la dirección. Los menos significativos a modo de índice para saber en qué lugar va, y los más significativos para saber si identificar unívocamente todas las que van a parar al mismo lugar. ¿Se entiende? Bueno. Antes de eso, una pequeña pregunta, me la comí, pero bueno. Supongamos que un bloque puede ser ocupado por muchas direcciones de memoria. O sea, a este lugar pueden ir la 5, la 13, la 21 y la 29. ¿Cuál pondrían? El último que se pidió, la más recientemente accedida. O sea, si yo pido la 21, que es la que tengo más a mi altura, ponemos la 21. Va a estar la 21 y no va a estar la 5. ¿Se entiende? En algún momento estará la 5, quizá en algún momento sí, pero ahora está la 21. Y acá hay un solo lugar. ¿Se entiende? Un solo lugar para esas 4. Si después tengo que traer la 5, obviamente voy a tener que sacar la 21, porque va a estar solamente la 5. Siempre va a estar la más nueva, que es la que se supone por el principio de localidad, que es la que necesito en ese momento. Y después, bueno, ¿cómo podemos saber cuál de todas está en el caché? Con los bits restantes de la dirección. Esos bits restantes de la dirección les llamamos etiqueta. Etiqueta en inglés es tag. Y la idea es que van a ser un identificador único. O sea, la combinación entre índice y etiqueta es toda la dirección. Entonces eso me va a dar el identificador único de la dirección de memoria. Hay una etiqueta por bloque. Cada bloque de caché, o sea, en el dibujito que tiene acá el bloque, adicionalmente voy a necesitar una estructura extra que me almacene las etiquetas. Y va a haber una etiqueta por bloque. Entonces no es el ancho del caché, va a ser, usted tiene el ancho del caché y además para guardar las etiquetas. Ejemplo, supongamos que tengo las direcciones que nosotros hemos visto de RISC-V, RB32i, son direcciones de 32 bits. ¿Tá? Supongamos que tengo un caché de mapeo directo de 2 a la n bytes. Si es de 2 a la n bytes, significa que los n bits menos significativos se van a usar para el índice. ¿Tá? Y los 32 menos n bits más significativos se van a usar para la etiqueta. Entonces, en realidad, el caché va a tener acá 2 a la n bytes de datos más esto adicional por la cantidad de bloques que tenga de etiqueta. O sea, va a ser más grande. Los cachés son más grandes que lo que dicen, digamos. Y además, bueno, puede ocurrir que en un bloque no haya ningún dato. O sea, no hay ningún dato en el bloque, no, está vacío el bloque de caché. Entonces, es necesario también un bit por bloque que diga si en ese bit hay algo o no. Y ese bit se le llama el bit de validez. Entonces, las dos cosas, ya sea el bit de validez y las etiquetas, son parte del estado de un bloque de caché. Y son parte complementaria a los datos del caché. Todo bloque de caché, además del bloque de datos, va a tener su etiqueta y su bit de validez. ¿Está? El bit de validez sirve para saber si el bloque tiene algo o no, y la etiqueta sirve para saber si, cuando tiene algo, me ayuda a distinguir qué es lo que tiene. ¿Preguntas? Bueno,
están procesando todavía, me parece bien. Sugiero que antes del lunes repasen, vean bien todo esto, lo vamos a ver. Viene acá, fíjense, yo digo cortemos acá, yo voy a cortar acá. Viene un ejemplo que son 8 diapositivas para para entender mejor cómo es el acceso, cómo hacemos el índice, la etiqueta, distintos casos, y tenemos para rato. Por eso cortamos acá. Pero sí vamos a trabajar sobre direcciones de memoria, o sea, vamos a ver un ejemplo que trabaja sobre esto. Entonces vamos a ver un caso chiquitito, una dirección grande, vamos a descomponer la dirección en índice y etiqueta, vamos a ver si tenemos un acierto, si tenemos un fallo, vamos a calcular la tasa de acierto, tasa de fallo, ¿estamos? Y vamos a ver los problemas y cómo mejorar todo eso. Pero todo eso lo vamos a ver a partir del lunes, ¿estamos? Pero ya es importante que entiendan el mapeo, entiendan qué es un acierto, qué es un fallo, qué es un índice, qué es la etiqueta. Lo vamos a ver con un ejemplo, pero por lo menos la idea. Y si tienen preguntas, por Discord, como quieran, o cuando arranquemos el lunes. Si no hay más que agregar, cortamos aquí. Que tengan un excelente fin de semana.